Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro 10. La ciudad del horizonte de Atón. Capítulo 1. Horemheb regresó al país de Kush en pleno verano. Las golondrinas habían huido hacia el barro. El agua se corrompía en los estanques, y la langosta y el escarabajo de la viña atacaban las cosechas. Pero los jardines de los ricos tébanos desbordaban de flores y lozanía. De ambos lados de la avenida, flanqueada por carneros de piedra, los arriates brillaban con todos los colores, porque en Tebas solo los pobres carecían de agua abundante y veían su comida estropeada por el polvo que se depositaba en espesas capas sobre ella y cubría las hojas de los sicómoros y las acacias en el barrio de los pobres. Pero al sur, al otro lado del río, la casa dorada del faraón levantaba sus muros en la bruma estival, y sus jardines eran como un sueño azulado y palpitante. El faraón no había abandonado su palacio para irse a sus pabellones del bajo país. Por esto, todo el mundo sabía que se preparaba un acontecimiento importante, y la inquietud llenaba los espíritus, como cuando el cielo se oscurece bajo un viento de arena. Nadie quedó sorprendido cuando al alba las tropas entraron en Tebas por todas las rutas procedentes del sur. Escudos polvorientos, lanzas de puntas centelleantes y cuerdas de arcos tendidas. Los soldados negros avanzaban por las calles, lanzando miradas de curiosidad a su alrededor, de manera que el blanco de sus ojos relucía extrañamente en sus rostros cubiertos de sudor. Precedidos por sus bárbaras insignias, penetraban en los cuarteles, donde pronto se encendieron los fuegos para calentar las gruesas piedras de los hogares. En el mismo momento, la flota de guerra amarraba en los muelles y se descargaban los carros de guerra y los caballos empenachados de los jefes. Y entre estas tropas no figuraban tampoco egipcios, sino negros del sur y sardos de los desiertos del noroeste. Ocuparon la villa, y después de haber encendido los fuegos de guarda en las esquinas, se cerró el río. Durante la jornada, el trabajo cesó en los talleres y los molinos, en los almacenes y los depósitos. Los comerciantes recogieron sus tenderetes y cerraron las ventanas con planchas de madera, y los dueños de casas de placer y tabernas contrataron enseguida hombres fuertes para protegerlos. La gente se vistió de blanco, y de todos los barrios la muchedumbre afluía hacia el templo de Amón, cuyos patios pronto estuvieron llenos a rebosar. En aquel momento circuló la noticia de que el templo de Atón había sido mancillado y profanado durante la noche. Habían arrojado sobre el altar un perro muerto, y el guardián había sido encontrado degollado de oreja a oreja. La gente cambiaba entre sí miradas inquietas, pero muchos no pudieron impedir sonreír secretamente con maligna satisfacción. «Limpia tus instrumentos, oh dueño mío», me dijo Captá, «porque, si no me equivoco, tendrás antes de la noche mucho trabajo y podrás incluso hacer trepanaciones». Pero nada especial ocurrió durante la tarde. Solo algunos negros ebrios saquearon algunas tiendas y violaron a algunas mujeres. Pero los guardias los detuvieron y los apalearon en público, lo cual no devolvió la sonrisa ni a los mercaderes robados ni a las mujeres violadas. Me enteré de que Horemheb había llegado también por el río, y me dirigí al puerto para tratar de verlo. Con gran sorpresa por mi parte, al oír mi demanda, los guardias me anunciaron y me hicieron subir a bordo. Observé con curiosidad aquel barco de guerra, porque era el primero que veía de su especie. Pero solo el armamento y la numerosa tripulación lo distinguía de los demás navíos,
porque un navío mercante puede tener también dorados en la proa y velas de color. Así fue como volví a ver a Oremheb. Me pareció que había ganado todavía en altura y majestuosidad. Sus hombros eran anchos y fuertes los músculos de sus brazos, pero su rostro estaba surcado de arrugas y sus ojos estaban melancólicos y enrojecidos por la fatiga. Me incliné respetuosamente delante de él, con las manos a la altura de las rodillas, y él, riéndose amargamente, dijo: «Mira, Sinué, hijo del onagro, mi amigo, llegas en el momento oportuno». Su dignidad le impedía abrazarme, y se volvió hacia un jefe gordo y rollizo que, con los ojos muy abiertos y aire contrariado, estaba de pie delante de él. «Toma este bastón de mando dorado y encárgate de las responsabilidades». Se quitó el cuello de la cadena de oro del mando y la entregó al obeso, diciéndole: «Toma el mando, y que la sangre del pueblo corra por tus cochinas manos». Solo entonces se volvió hacia mí y me dijo: «Sinué, amigo mío, soy libre de seguirte a donde quieras, y espero que tendrás en tu casa una alfombrilla donde poder estirar las piernas, porque, por Set y todos los demonios, estoy terriblemente cansado y hastiado de disputar con gente chiflada». Puso la mano sobre el hombro del hombrecillo gordo y me dijo: «Mira atentamente, Sinué, amigo mío, y graba en tu espíritu lo que ves, porque he aquí al hombre que tiene hoy entre sus manos la suerte de Tebas, y quizás de todo Egipto. Él es quien el faraón ha designado para reemplazarme una vez le hube declarado que estaba loco. Pero viendo a este hombre, adivinas probablemente que el faraón tendrá en breve necesidad de mí». Se rió largamente, golpeándose los muslos, pero era una risa que no delataba alegría, y me asusté. El hombrecillo hacía girar sus ojos asustados, mientras el sudor caía de su rostro sobre su pecho regordete. «No te enojes conmigo, Oremheb», dijo con una voz aguda. «Ya sabes que no he ambicionado tu bastón de mando, y que prefiero al fragor de la batalla la calma de mi jardín y de mis gatos. Pero ¿cómo hubiera podido negarme al deseo del faraón cuando me asegura que no habrá combate, sino que el falso dios caerá sin efusión de sangre? Considera sus palabras como realidades», dijo Oremheb. «Su corazón precede a su juicio, como el pájaro corre más que el caracol. Por esto sus palabras no tienen ninguna importancia, sino que debes pensar con tu propia razón y verter la sangre con moderación, y a sabiendas, pese a que no sea más que sangre egipcia. Por mi halcón, que te apalearé con mis propias manos si olvidas tu razón y tu habilidad en compañía de tus gatos, porque, por lo que me han dicho, en tiempos del antiguo faraón eras un buen capitán, y por esto probablemente el nuevo faraón te ha confiado esta laboriosa tarea». Le dio un fuerte golpe en la espalda, y el hombre se quedó tan sin aliento que no pudo contestar. Oremheb bajó al puerto en 2 zancadas, y los soldados se levantaban para saludarlo levantando sus lanzas. Él les hizo un signo con la mano y dijo: «Adiós, soldados. Obedeced a este gato de raza que lleva el bastón de mando por voluntad del faraón. Obedecedle como a un niño ignorante, y tened cuidado que no se caiga del carro de combate o se corte con el puñal». Los soldados se rieron, pero él les mostró el puño, ensombreciéndose, y dijo: «No os digo adiós, sino hasta pronto, porque veo que pasión inflama vuestros ojos de granujas. Por esto os emplazo a que recordéis mis órdenes, si no, a mi regreso,
os dejaré la espalda en carne viva. Me preguntó dónde vivía, y dio la dirección al jefe de la guardia, pero dejó sus efectos a bordo, donde estarían más seguros. Después me cogió por el cuello como antaño y dijo: «Verdaderamente, Sinué, nadie ha merecido más que yo una buena borrachera esta tarde». Le hablé de la cola de cocodrilo, y estuvo encantado, de manera que le pedí que mandase un piquete de guardias en prevención del desorden. Dio las instrucciones al jefe, que lo obedeció como si hubiese estado todavía bajo sus órdenes, y prometió mandar hombres de confianza. Así pude prestarle a Captá un servicio que no me costaba nada. Yo sabía que en la cola de cocodrilo había varias habitaciones pequeñas y aisladas, donde se reunían los saqueadores de tumbas, los vendedores de mercancías robadas, y donde algunas damas nobles recibían a los sólidos descargadores de los muelles. Allí llevé a Oremheb, y Merit le sirvió una cola en un vaso de concha, y él la vació de un trago. Tosió un poco y dijo: «¡Oh, oh!», y pidió otra, y cuando Merit hubo salido, dijo que era una bonita mujer, y me preguntó cuáles eran mis relaciones con ella. Le aseguré que no existían, pero que, sin embargo, estaba contento de que Merit no se hubiese comprado todavía un traje de acuerdo con la moda nueva que dejaba el vientre al descubierto. Pero Oremheb no la tocó, le dio las gracias y cogió la copa, oliéndola lentamente con un suspiro, y dijo: «Sinué, mañana correrá la sangre por las calles de Tebas, y no puedo evitarlo, porque el faraón es mi amigo, pese a que esté loco, y un día lo cubrí con mi túnica, y el halcón ha unido nuestros destinos. Quizá lo quiera a causas de su locura, pero no quiero mezclarme en este asunto, porque tengo que pensar en el porvenir, y no quiero que el pueblo me odie. Sí, Sinué, ha corrido mucha agua por el Nilo, y muchas crecidas han inundado el país desde el día de nuestro último encuentro en la pestilente Siria. Regreso del país de Kush, donde, según órdenes del faraón, he licenciado a las guarniciones y traigo las tropas negras a Tebas, de manera que el país queda sin protección por el sur. Sinué, amigo mío, en todas las grandes villas los cuarteles están vacíos desde hace tiempo. La Siria no está lejos de alzarse. Esto devolverá al faraón su buen sentido, pero, entretanto, el país se empobrece. No hay que contar ya con el comercio con Punt, y desde su coronación las minas han trabajado despacio, porque no hay que golpear a los perezosos, sino que se les rebaja su ración de comida. Verdaderamente mi corazón tiembla por él, por Egipto y por su Dios, pese a que no entienda nada en dioses, porque soy soldado. Pero digo que morirá mucha gente a causa de este Dios, lo cual es insensato, porque los dioses existen para calmar al pueblo y no para crear conflictos. Y dijo además: «Mañana Amón será derribado, y no lo lamentaré, porque se ha puesto demasiado gordo para hallar sitio al lado del faraón. Es una buena política derrumbar a Amón, porque el faraón heredaría las inmensas riquezas del dios, y quizá lo saquen de apuros. Los sacerdotes de los demás dioses han sido rechazados a las sombras, y tienen celos de Amón, pero no quieren tampoco a Atón, y los sacerdotes reinan sobre el corazón del pueblo, sobre todo los de Amón. Por esto, todo tiene que terminar mal». Pero le dije: «Amón es un dios detestable, y sus sacerdotes han mantenido demasiado tiempo al pueblo en la ignorancia, ahogando toda idea viva, hasta el punto de que nadie se atreve a pronunciar una palabra sin el asentimiento de Amón. Al contrario, Atón promete la luz y la vida libre, una vida sin temores,
lo cual es una cosa increíblemente grande, Oremheb, amigo mío. No comprendo lo que entiendes por terror, respondió. Si Amón se hubiese contentado con ser el servidor del faraón, merecería su situación actual, porque no se puede gobernar a los pueblos sin el terror que inspiran los dioses. Por esto, este Atón es muy peligroso con toda su dulzura y sus cruces de amor. Es un dios más grande de lo que te figuras, dije sin saber muy bien por qué hablaba así. Está quizá también en ti sin que lo sepas, y en mí sin que yo me dé cuenta. Si los hombres lo comprendiesen, los liberaría del terror y las tinieblas. Pero es muy posible que sean muchos los que perezcan por él, como muy bien has dicho, porque lo que es eterno no puede imponerse a los hombres más que por la violencia. Oremheb me miró con impaciencia, como se mira a un chiquillo que dice tonterías. Su rostro se ensombreció y cogió su fusta para golpearse los muslos, porque la cola de cocodrilo comenzaba a hacer su efecto, y dijo: mientras el hombre sea hombre, mientras existan el deseo de poseer, la pasión, el terror y el odio, mientras haya gente de color diferente, lenguas y pueblos diversos, el rico será rico y el pobre, pobre, y el fuerte dominará al débil, y el astuto dominará al fuerte. Pero este Atón quiere hacer a todo el mundo igual, y ante él el esclavo es igual al rico. El sentido común nos dice que esto es estúpido. Estamos de acuerdo sobre un punto. Hay que derribar a Amón. Pero esto hubiera debido ocurrir en secreto, por sorpresa y por la noche, y ocurrir al mismo tiempo en todo el país. Y se hubiera debido matar inmediatamente a todos los sacerdotes de grado superior y enviar a los otros a las minas y las canteras. Pero en su locura, el faraón quiere obrar abiertamente y en público y a la luz de su Dios, porque el Dios del sol es su Dios, en lo cual no hay nada nuevo. En todo caso es una locura y exigiría mucha sangre, y me he negado a encargarme de ello porque ignoraba sus proyectos. Por Set y todos los demonios. Si hubiese conocido sus intenciones, lo hubiera preparado todo cuidadosamente y hubiese derribado a Amón tan bruscamente que ni él mismo hubiera tenido tiempo de ver lo que ocurría. Pero ahora hasta los chiquillos están al corriente de lo que ocurre, y los sacerdotes excitan al pueblo en los templos, y los hombres rompen ramas para armarse, y las mujeres van a los templos con las palas de lavar ocultas bajo sus vestidos. Por mi halcón, que siento dolor al pensar en la locura del faraón. Se cogió la cabeza entre las manos y lloró pensando en la locura de Tebas, y Merit le sirvió otra cola de cocodrilo, admirando sus hombros y sus músculos potentes, de manera que le ordené rudamente que se marchara y nos dejase solos. Traté de exponer a Oremheb lo que había observado por mi cuenta en Babilonia, en el país de los Cati y en Creta, hasta que me di cuenta de que el cocodrilo le había dado un coletazo y que dormía profundamente. Así durmió toda la noche, y yo velé su sueño, y oí a los soldados vociferar en la taberna, porque el patrón consideraba preferible albergarlos para asegurarse su apoyo en caso de disturbios. Por esto, el escándalo no cesó en toda la noche, y se mandó a buscar músicos ciegos y bailarinas, y los soldados estuvieron contentos. Pero yo no lo estaba, porque pensaba que en todas las casas de Tebas se estaban afilando puñales y guadañas, que se tallaban puntas de lanza de madera, y que se cubrían de cobre los almireces de la cocina. Sí, creo que no se durmió mucho en Tebas aquella noche, y ciertamente el faraón no durmió tampoco. Pero Oremheb
estaba profundamente dormido. Esto era probablemente debido a que había nacido soldado. Capítulo 2. La muchedumbre veló toda la noche en los patios del templo de Amón, y delante del templo los pobres se tendieron sobre el césped fresco de los parterres, y los sacerdotes sacrificaron sin cesar en todos los altares, distribuyendo entre el pueblo la carne, el pan y el vino de las ofrendas. Invocaban a Amón en voz alta y prometían la vida eterna a quien creyese en él y expusiese en su honor la vida. En efecto, los sacerdotes hubieran podido evitar la efusión de sangre si hubiesen querido. No hubieran tenido que hacer más que ceder y someterse, y el faraón los hubiera dejado en paz, porque su Dios detestaba el odio y la persecución. Pero el poderío y la riqueza se habían subido a la cabeza de los sacerdotes, y ni la muerte los asustaba mientras invocaban a Amón. Y es posible que durante aquella última noche alguno de ellos hubiese vuelto a encontrar la fe. Sabían que ni el pueblo ni los escasos guardias de Amón podrían resistir un ejército bien formado que barrería la muchedumbre como el río se lleva las briznas de paja. Pero querían que la sangre corriese entre Amón y Atón para hacer del faraón un criminal y un asesino que permitió que unos negros sórdidos vertieran la sangre pura de los egipcios. Querían víctimas por Amón, a fin de que su Amón viviese eternamente del vapor de la sangre de sus víctimas, incluso si la imagen era derrumbada y el templo destruido. Por fin, después de una larga noche, el disco del sol se levantó sobre las montañas del este, y el calor del día desvaneció en un momento la frescura de la noche. Entonces se tocó la trompeta en todas las esquinas de Tebas y en las plazas, y los heraldos del faraón leyeron el edicto declarando que Amón era un falso dios, y que había que derribarlo y maldecirlo por toda la eternidad, y que su nombre maldito debía ser borrado de todas las inscripciones de las tumbas y monumentos. Todos los templos de Amón, desde el Alto al Bajo Egipto, todas las tierras de Amón, el ganado, los esclavos, los edificios, el oro, la plata y el cobre, pasaban a ser posesión suya, y de su dios y el faraón prometía abrir los templos como paseos públicos, y los parques y los estanques serían accesibles a todos. Los pobres podrían nadar en el lago sagrado y sacar agua a su antojo. Repartiría las tierras de Amón entre los que no las poseían, a fin de que pudiesen cultivarlas en nombre de Atón. Al principio, la muchedumbre escuchó en silencio la proclamación del faraón, como lo quiere la buena costumbre, pero inmediatamente un sordo clamor se elevó de todas las calles, plazas y delante del templo. ¡Amón! ¡Amón! Era un grito tan potente que parecía que las piedras de las casas y de las calles gritasen también. Los soldados negros tuvieron un momento de vacilación, y sus rostros pintados de blanco y rojo se pusieron lívidos, y sus ojos parecían querer salirse de sus órbitas, al darse cuenta de que a pesar de su número, estaban como perdidos en aquella inmensa villa que veían por primera vez. Y en el clamor, pocos fueron los que se enteraron de que el faraón, deseoso de suprimir de su nombre el nombre maldito de Amón, se llamaría en adelante Akenatón, el favorito de Atón. Estos gritos despertaron a Oremheb, que se desesperezó y me dijo sonriendo, con los ojos cerrados: ¿Eres tú, Baquet, amada de Amón, mi princesa? ¿Eres tú quien me llama? Pero yo le di un puñetazo y la sonrisa se desvaneció en sus labios,
y tocándose la frente, dijo: «Por Set y por todos los demonios, que tu bebida es fuerte, Sinué, y seguramente he soñado». Y yo le dije: «El pueblo implora a Amón». Entonces se acordó de todo, y atravesamos rápidamente la taberna, pasando por encima de los soldados borrachos y los cuerpos desnudos de las mujeres. Oremheb tomó un pan y vació una jarra de cerveza, y después nos precipitamos hacia el templo por las calles desiertas como nunca. Por el camino, Oremheb hizo sus abluciones en una fuente pública y metió la cabeza en el agua, porque las colas de cocodrilo le azotaban todavía las sienes. Entretanto, aquel hombre regordete, cuyo nombre era Pepitamón, había dispuesto sus tropas y sus carros de guerra delante del templo. Habiéndose enterado de que todo estaba en orden y que cada destacamento conocía su misión, subió a su litera dorada y con voz aguda gritó: «¡Soldados de Egipto! ¡Guerreros impávidos de Cush! ¡Bravos sardos! ¡Id y derribar este maldito Amón por orden del faraón, y vuestra recompensa será grande». Habiendo así cumplido con todo lo que consideraba su deber, volvió a recostarse sobre los mullidos almohadones de su litera, y se hizo abanicar por sus esclavos, porque el calor era ya sofocante. Pero el vestíbulo del templo blanqueaba de gente vestida de blanco, y había una muchedumbre inmensa de hombres, mujeres, niños y ancianos, y no retrocedieron cuando las tropas avanzaron hacia el templo y los carros emprendieron la marcha. Los negros se abrían paso con las astas de sus lanzas y distribuyendo golpes con sus mazas, pero la muchedumbre era densa y no se movía. Súbitamente, la multitud comenzó a invocar a Amón y se arrojó de bruces delante de los carros, de manera que los carros pasaban por encima de ellos y los carros aplastaban sus cuerpos extendidos. Los jefes vieron entonces que no podrían avanzar sin verter sangre y retiraron sus tropas, porque el faraón había dado orden de no hacer correr la sangre. Pero las piedras de las plazas estaban ya enrojecidas, y los cuerpos aplastados gemían y aullaban, y una alegría insensata se apoderó del pueblo cuando vio las tropas retroceder, porque creían haber alcanzado la victoria. Pero Pepitamón recordó entonces que el faraón había cambiado su nombre por el de Akenatón. Así decidió cambiar el suyo también para complacer al faraón, y cuando sus jefes acudieron, confusos e indecisos, a pedirle nuevas órdenes, fingió no entenderlos y declaró moviendo perezosamente los ojos: «No conozco a Pepitamón. Mi nombre es Pepitatón. Pepit, bendito de Atón». Los jefes, cada uno de los cuales, con una fusta trenzada de oro, mandaban 1000 hombres, se sintieron ofendidos, y el comandante de los carros dijo: «Que Atón se hunda en el abismo de los infiernos. Pero, ¿qué farsa es esta? ¿Y qué órdenes das para que penetremos en el templo?». Y entonces se burló de ellos y dijo: «¿Sois mujeres o soldados? Dispersad a la muchedumbre, pero sin verter sangre, porque el faraón lo ha prohibido expresamente». A estas palabras, los jefes se miraron y escupieron en el suelo, pero fueron a reunirse con sus tropas porque no podían hacer otra cosa. Durante este consejo de guerra, el pueblo, cada vez más excitado, perseguía a los negros y arrancaba las piedras de la calle para lanzarlas contra los soldados, blandiendo mazas y ramas arrancadas de los árboles. La muchedumbre era enorme, y la gente se animaba con gritos,
y muchos negros rodaban por el suelo, y los caballos de los carros se empinaban y desbocaban, de manera que los conductores debían agarrarse a las riendas para retenerlos. Al regresar a sus carros, el comandante vio que uno de los ojos de su caballo favorito estaba atravesado y que cojeaba a consecuencia de una pedrada. Se irritó de tal manera que, llorando de rabia, dijo: «Mi flecha de oro, mi rápido corcel, mi rayo de sol, te han atravesado un ojo y te han roto una pierna, pero verdaderamente me eres más querido que toda esta ralea y todos los dioses juntos. Por esto quiero vengarte, pero sin verter sangre tal como lo ordena el faraón». A la cabeza de los carros se arrojó contra la muchedumbre, y los conductores metían en sus carros a los manifestantes que más gritaban, y los caballos pisoteaban a los ancianos y a los niños, y los gritos se convertían en aullidos. En cuanto a los hombres llevados por los carros, fueron colgados de las riendas, y así no se vertió sangre, y se arrastraron sus cuerpos para amedrentar a la gente. Los negros sacaron las cuerdas de sus arcos y se arrojaron sobre la multitud, y estrangularon a los manifestantes. Estrangularon también a niños, protegiéndose con sus escudos de las pedradas y bastonazos. Pero todo negro separado de sus compañeros era descuartizado por la muchedumbre, y un conductor de carro fue arrancado de él, y le machacaron la cabeza con una piedra. Oremheb y yo asistimos a estas escenas, pero la confusión, el ruido y el escándalo delante del templo era tal que no podíamos discernir lo que pasaba. Oremheb me dijo: «No tengo el poder de intervenir, pero es muy instructivo para mí». Por esto, trepó sobre el lomo de un león de cabeza de carnero para observar mejor los acontecimientos, comiendo un pan que había cogido antes de salir. Pero el comandante real Pepitatón acabó poniéndose nervioso, y la clepsidra iba vaciándose a su lado, y los gritos de la muchedumbre llegaban a él como el rugir de una inundación funesta. Llamó a sus jefes y, reprochándoles su lentitud, dijo: «Mi gata sudanesa, Mimo, va a parir hoy, y estoy muy inquieto por ella. Id, en nombre de Atón, y derribad esta maldita imagen para que podamos irnos todos a casa. Si no, por Set y todos los diablos, os arrancaré vuestras cadenas de oro y romperé vuestras fustas. Os lo juro». Ante estas palabras, los jefes comprendieron que estaban perdidos hiciesen lo que hiciesen, y decidieron salvar, por lo menos, su reputación militar. Por esto, dispusieron sus tropas y pasaron al ataque, y barrieron a la muchedumbre como la crecida barre las ramas secas, y las lanzas de los negros se tiñeron de sangre, y la plaza quedó ensangrentada, y 100 veces 100 hombres, mujeres y niños perecieron aquella mañana por Amón delante de su templo. Y viendo a los soldados pasar rápidamente al ataque, los sacerdotes habían hecho cerrar las puertas del pilón, y la muchedumbre se dispersó en todas direcciones como un rebaño de corderos asustados, y los negros, excitados por la sangre, los perseguían y los mataban con sus flechas, y los carros recorrían las calles atravesando a los fugitivos con sus lanzas. En su huida, la muchedumbre invadió el templo de Atón y derribó sus altares, y mató a los sacerdotes, y los carros penetraron en él también. Así fue como las losas del templo de Atón no tardaron en quedar también cubiertas de sangre y de cadáveres. Pero delante de las murallas del templo de Amón, los soldados de Pepitatón tuvieron que detenerse, porque los negros ignoraban el arte de asediar una plaza, y sus arietes
eran imponentes contra las puertas de cobre de pilón, pero en cambio podían forzar fácilmente las empalizadas de un poblado en el país de las jirafas. Solo pudieron rodear el templo, y los sacerdotes los injuriaban desde lo alto de los muros, y los guardas lanzaban flechas y venablos, de manera que fueron muchos los negros pintados que perecieron en vano. Pero en la plaza, delante del templo, el olor de sangre había atraído de todas partes enormes enjambres de moscas. Pepitatón se hizo llevar allí, y su rostro se alargó, y mandó a los esclavos que quemasen incienso a su alrededor, y lloró desgarrando sus vestiduras a la vista de tantos cadáveres. Pero su corazón estaba preocupado por la suerte de su gata Mimo, y por esto dijo a sus jefes: «Temo que la cólera del faraón caiga terriblemente sobre vosotros, porque no habéis derribado la imagen de Amón, y en cambio la sangre corre a mares por la plaza. Pero lo hecho está. Por esto voy a correr a casa del faraón y referirle lo ocurrido, y trataré de defenderos. Tendré probablemente tiempo también de pasar por mi casa y echar una ojeada a mi gata, y cambiarme de ropas, porque el olor aquí es espantoso y penetra en la piel. Entretanto, calmad a los negros y dadles de comer y beber, porque es inútil tratar de derribar hoy las murallas del templo. Lo sé porque soy un jefe lleno de experiencia, y no estamos equipados para derribar murallas. Pero no es culpa mía, pues el jefe no me ha dicho que sería necesario asediar el templo. Él es quien debe decidir lo que conviene hacer». Aquel día no ocurrió nada más. Los jefes retiraron lejos de sus muros a sus tropas, y los montones de cadáveres, e hicieron avanzar el tren de carretas para avituallar a los negros. Los sardos, que eran más inteligentes que los negros y no les gustaba estar al sol, invadieron todas las casas vecinas al templo, echando de ellas a sus habitantes y saqueando sus bodegas, porque eran casas ricas. Entretanto, los cadáveres de las plazas comenzaban a hincharse, y los primeros cuervos y milanos acudieron procedentes de las montañas a Tebas, donde no se les había visto jamás hasta entonces. Por la noche, las lámparas no se encendieron, y el cielo estaba oscuro sobre Tebas. Pero los negros y los sardos se escaparon de los campamentos, y encendiendo antorchas, forzaron las puertas de las casas de placer y saquearon las de los ricos, y en la calle preguntaban a todo el mundo: ¿Amón o Atón? Si alguien no contestaba, lo golpeaban y le quitaban la bolsa. Y si alguien asustado respondía que Atón sea bendito, le gritaban: «Mientes, perro, no nos engañas», y le cortaban el pescuezo, o lo atravesaban con su lanza, y le quitaban las ropas y la bolsa. Para ver mejor, pegaron fuego a algunas casas, y a medianoche el cielo de Tebas se enrojeció nuevamente, y nadie estaba en seguridad en la villa. Pero nadie podía huir porque los caminos estaban cerrados, y el río también, y los guardias rechazaban a los fugitivos, porque se les había dado orden de impedir que alguien pudiese llevarse el oro y los tesoros de Amón. Pero lo peor era que los cadáveres seguían pudriéndose en las calles cercanas al templo, pues nadie se atrevía a recogerlos por no incurrir en la cólera del faraón, a quien se había dicho que las víctimas eran poco numerosas. No se permitía tampoco a los parientes llevarse los cuerpos de los suyos. Así fue como el olor de los cadáveres apestó el aire de la villa, e incluso el agua del río, y al cabo de pocos días las enfermedades se desencadenaron en la villa, y no se las pudo combatir porque la casa de la vida estaba dentro del recinto de Amón con sus depósitos de medicinas. Cada noche las casas ardían
y eran saqueadas, y los negros pintados bebían vino en copas de oro, y los sardos dormían blandamente en las camas de los ricos. Día y noche, desde lo alto de las murallas del templo, los sacerdotes lanzaban maldiciones contra el falso faraón y contra todos los que adjuraban de Amón. Toda la turbamulta de la villa salió de los antros, los ladrones, los saqueadores de sepulturas y los bandoleros que no tenían a ningún dios, ni siquiera a Amón. Invocaban piadosamente a Atón e iban a su templo a pedir a los sacerdotes supervivientes una cruz de vida que se ponían en el cuello como talismán para poder saquear, matar y robar a su antojo. Después de estos días y estas noches, Tebas necesitó años enteros para recuperar su aspecto anterior. Capítulo 3. Horemheb vivía en mi casa, donde velaba y se enflaquecía, y sus ojos se ensombrecían porque se negaba a tomar la comida que Muti le preparaba con abnegación, pues lo admiraba como las mujeres admiran a los hombres robustos. En cambio, yo no era más que un médico sin musculatura, pese a todo mi saber. Y Horemheb me decía: ¿qué me importa Amón o Atón? Mis soldados olvidan la disciplina y se convierten en fieras, de manera que tendré que distribuir muchos golpes y hacer rodar muchas cabezas para restablecer el orden. Es lástima, porque conozco a muchos de ellos por sus nombres, y son excelentes soldados, siempre y cuando los mantenga firmes y les dirija buenas reprimendas. Pero Captá se enriquecía cada día más, y su rostro relucía de grasa. No salía jamás de la cola de cocodrilo, donde los oficiales sardos y los centuriones pagaban sus consumiciones en oro, y las habitaciones posteriores se llenaban de tesoros robados, joyas, cofres y alfombras dadas en pago. Pero nadie se atrevía a alborotar en aquella taberna, porque se sabía que estaba guardada por los soldados de Horemheb. Captá mimaba a los guardias para estimular su celo, y los soldados bendecían su nombre y colgaban cabeza abajo en la puerta a todo ladrón cogido infraganti, para que sirviese de ejemplo y atemorizar a los alborotadores. Al tercer día, mis remedios se acabaron, y me fue imposible comprar otros ni a precio de oro, y mi habilidad era impotente ante las enfermedades propagadas por el agua infectada por los cadáveres. Yo estaba agotado, y mi corazón era como una llaga en mi pecho, y mis ojos estaban enrojecidos de tanto velar. Por esto me asqué de todo, de los pobres y de las heridas, e incluso de Amón, y me fui a la cola de cocodrilo, donde bebí vinos mezclados y me dormí. Y por la mañana, Merit me despertó y me llevó a dormir a su alfombrilla, al lado de ella. Yo estaba avergonzado y le dije: la vida es como una noche fría, pero es bello que dos solitarios se calienten en una noche fría, aunque sus ojos y sus manos se mientan por amistad. Ella bostezó y dijo: ¿cómo sabes que mis ojos y mis manos te mienten? Estoy verdaderamente cansada de golpear en los dedos de los soldados y arrearles patadas. ¿Y a tu lado, Sinué? Es donde encuentro en esta villa el único lugar donde nadie se atreve a tocarme. Pero ignoro por qué. Y estoy un poco enojada contigo porque dicen que mi vientre no tiene defectos y que soy bella, aunque no hayas deseado nunca verlo. Bebí la cerveza que me ofrecía para aclararme las ideas, y no supe qué responder. Ella me miraba a los ojos, sonriendo, pero en el fondo de sus pupilas pardas, la pena brillaba como el agua negra de un pozo, y añadió: Sinué, querría ayudarte si pudiese,
y hay en esta villa una mujer que tiene una gran deuda contigo. Estos días el suelo está en el techo, y las puertas se abren al revés, y se arreglan muchas cuentas por las calles. Quizás sería conveniente para ti cobrar tu crédito, a fin de que ceses ya de pensar en que toda mujer es un horno que te consumirá. Yo le dije que no la consideraba como un horno, y la dejé, pero sus palabras germinaban en mí, porque no era más que un hombre, y mi corazón estaba acongojado por la sangre, y había experimentado la embriaguez del odio. Por esto, sus palabras anidaron en mí como una llama, y recordé el templo de la diosa de la cabeza de gato y la casa de al lado, pese a que el tiempo hubiese cubierto de arena estos recuerdos. Sin embargo, en estas jornadas de horror, los cuerpos salían de sus tumbas, y recordaba a mi tierno padre Senmut y a mi buena madre Kipa, y un sabor de carnicería me llenaba la boca, porque ahora nadie estaba en seguridad en Tebas, y me hubiera bastado sobornar a 2 soldados para satisfacer mi venganza, pero no sabía lo que quería. Por esto, regresé a mi casa, dispuesto a cuidar a mis enfermos lo mejor que pudiese, sin medicinas, e invité a los pobres a cavar fosos en la ribera para que el agua se purificase, filtrándose a través del fango. Al 5.º día, los oficiales de Pepitatón se sintieron inquietos porque los soldados se negaban a obedecer y arrancaban las fustas de manos de los oficiales para romperlas sobre sus rodillas. Fueron a encontrar a su jefe, que estaba asqueado de la penosa vida de soldado y echaba de menos sus gatos, y le hicieron prometer ir a casa del faraón para decirle la verdad y renunciar a sus funciones, devolviendo su collar de mando real. Aquel mismo día se presentó en mi casa un mensajero del faraón para convocar a Horemheb al palacio. Horemheb se incorporó como un león, se lavó y vistió, y se marchó pensando en lo que diría, porque en aquellos días el mismo poder del faraón vacilaba, y nadie sabía lo que ocurría al día siguiente. Delante del faraón, dijo: Akenatón, el tiempo apremia, y sería demasiado largo exponerte la forma en que yo aconsejo obrar. Pero concédeme durante 3 días tus poderes de faraón, y al tercero te restituiré tus poderes, y no tendrás que saber lo que ha pasado. Pero el faraón le dijo: ¿derribarás a Amón? Y Horemheb dijo: estás más loco que un poseído de la luna. Pero después de todo lo ocurrido, Amón tiene que ser derribado para que la autoridad del faraón subsista. Por esto destruiré a Amón, pero no me preguntes cómo. El faraón dijo: no debes maltratar a sus sacerdotes, porque no saben lo que hacen. Horemheb les respondió: verdaderamente habría que trepanarte, porque es el único medio de obtener tu curación. Pero obedeceré tu orden, puesto que un día te cubrí con mi túnica. Entonces el faraón lloró y le entregó su fusta y su cetro para un plazo de 3 días. No presencié la escena, pero sé que ocurrió así por Horemheb, que como todos los soldados, algunas veces tiene tendencia a exagerar. En todo caso, regresó a la villa en el coche dorado del faraón, y recorrió las calles, y llamó a los soldados por sus nombres, y reunió los más fieles, e hizo sonar las trompetas para agrupar a sus hombres alrededor de las insignias. Toda la noche administró justicia, y los aullidos y los llantos resonaban en los grupos. Y los portaverjas de los regimientos rompieron muchísimas varas de junco, y sus brazos se cansaron, y dijeron que jamás hasta entonces habían sido sometidos a prueba parecida. Horemheb envió a los hombres seguros a patrullar por las calles,
y detuvieron a todos los soldados que no habían obedecido las órdenes, y se los llevaron para ser apaleados. Y aquellos cuyas manos o vestiduras estaban ensangrentadas fueron decapitados delante de sus camaradas. Al alba, toda la ralea de Tebas volvió como ratas a sus cuevas, porque todo ladrón o saqueador, cogido infraganti, era matado en el mismo lugar donde era sorprendido. Por esto, volvieron a sus escondrijos, temblando, y se arrancaron sus cruces de Atón, creyendo que traían la desgracia. Oremheb convocó también a todos los obreros de la construcción, y les dio orden de derribar las casas de los ricos y algunos navíos, a fin de procurarse madera para construir arietes, escaleras y torres de asedio. Así el ruido de los martillos llenó la noche de Tebas. Pero este ruido era dominado, y sus gritos eran agradables a los oídos de los tebanos. Por esto, perdonaron de antemano a Oremheb todos sus actos y lo amaron, porque la gente razonable se había apartado ya de Amón después de todos aquellos destrozos, y esperaba que Amón sucumbiera para verse liberada de sus soldados. Oremheb no perdió el tiempo en vanas discusiones con los sacerdotes, sino que desde el alba dio sus órdenes a los jefes y reuniendo las centurias les dio sus instrucciones. En 5 lugares distintos, los soldados avanzaron sus torres contra las murallas del templo, y en el mismo momento los arietes atacaron a las puertas y nadie fue herido, porque los soldados se cubrían con sus escudos como las tortugas, y los sacerdotes y los guardianes, no habiendo imaginado que el asedio seguiría, no habían preparado agua hirviendo ni fundido la pez para rechazar a los atacantes. Así pues, no pudieron contrarrestar los ataques bien combinados, dispersaron sus fuerzas y corrieron sin plan por las murallas, y la gente comenzó a gritar de miedo en los patios. Por esto, los sacerdotes de grado superior, viendo ceder las puertas y trepar los negros por las murallas, hicieron sonar las trompetas para que cesara la lucha y economizar vidas, porque consideraban que Amón había recibido ya suficientes víctimas y querían conservar a los más fieles en previsión del porvenir. Se abrieron, pues, las puertas y los soldados entraron en los patios. La muchedumbre huyó, invocando la ayuda de Amón, y regresó a sus hogares con alegría, porque su exaltación se había desvanecido, y el tiempo les parecía largo en aquellos patios excesivamente calentados por el sol. Así fue como Oremheb se apoderó del templo sin efusión de sangre. Mandó a los médicos de la Casa de la Vida que cuidaran los enfermos de la villa, pero no penetró en la Casa de la Muerte, porque vive al margen de la vida y está vedada, pase lo que pase en el mundo. Pero los sacerdotes se atrincheraron detrás del templo para proteger al Santo de los Santos, e hicieron beber drogas a los guardianes para que combatieran hasta el fin insensibles al dolor. El combate en el templo duró hasta la noche, pero al crepúsculo todos los guardias, a quienes les habían suministrado drogas, y los sacerdotes cogidos con armas, fueron ejecutados, y no quedaron más que los sacerdotes de grado superior que se habían agrupado en torno a su dios. Entonces, Oremheb dio por terminado el combate, y mandó recoger los cadáveres para arrojarlos al río. Después se acercó a los sacerdotes y les dijo: No tengo nada contra Amón, porque adoro a Horus, mi halcón, mas debo obedecer las órdenes del faraón y derribar a Amón. Pero sería más agradable para vosotros y para mí que no se descubriese la imagen en el santuario, porque los soldados las profanarían, y no quisiera cometer tal profanación, si bien tengo que seguir las órdenes recibidas. Pensad en mis palabras. Os doy el tiempo de una clepsidra para reflexionar.
Después podréis alejaros en paz, y nadie pondrá la mano sobre vosotros, porque no quiero atentar contra vuestras vidas. Estas palabras gustaron a los sacerdotes, que estaban dispuestos a morir por Amón. Permanecieron en el recinto sagrado, detrás de la cortina, hasta que el agua de la clepsidra se hubo agotado. Entonces Oremheb arrancó la cortina de sus manos e hizo salir a los sacerdotes, y a su marcha el santuario quedó vacío, y no se vio en ninguna parte la imagen de Amón, porque los sacerdotes lo habían hecho añicos, y se llevaban los trozos bajo sus mantos para poder decir que se había producido el milagro y que Amón vivía siempre. Pero Oremheb hizo poner los sellos del faraón en todos los depósitos y selló con sus propias manos los subterráneos donde se guardaba el oro y la plata. La misma noche, los escodadores comenzaron a trabajar para borrar a la luz de las antorchas el nombre de Amón de las imágenes e inscripciones, y después Oremheb hizo recoger los cadáveres de las plazas y apagar los últimos incendios. Habiéndose enterado de que Amón había sido derribado y el orden restablecido, los ricos y los grandes volvieron a vestir sus mejores galas, encendieron las lámparas delante de sus casas y salieron a la calle a celebrar la victoria de Atón. Los cortesanos, refugiados en la casa del faraón, regresaron también a sus villas de la otra orilla del río. Y pronto el cielo de Tebas se enrojeció de nuevo bajo el resplandor de las lámparas y las antorchas, y se lanzaron flores por las calles, y las gentes reían y se abrazaban. Oremheb no podía impedirle servir vino a los sardos, ni impedir a las mujeres nobles que besasen a los negros que llevaban en la punta de sus lanzas las cabezas de los sacerdotes asesinados. Aquella noche Tebas nadó en la alegría bajo el nombre de Atón, y en nombre de Atón todo estaba permitido, y no había diferencia entre negros y egipcios, y para demostrarlo, las damas de la corte se llevaban a los negros a sus casas, y abrían sus vestiduras delante de ellos, gozando de su fuerza y del olor de su cuerpo. Y cuando a la sombra de los muros un guardián herido se arrastraba invocando el nombre de Amón, se le rompía la cabeza contra las piedras de la calle, y las mujeres bailaban de júbilo alrededor de su cuerpo. Esto es lo que he visto con mis propios ojos. Vi todo aquello con mis propios ojos, y entonces me cogí la cabeza con ambas manos, y todo me importó un ardite, y me dije que ningún dios era capaz de curar al hombre de su locura. Aquella noche todo me importó un ardite. Por esto me fui a la cola de cocodrilo, y las palabras de Merit zumbaron en mis oídos, y llamé a los soldados que seguían custodiando la taberna. Me escucharon porque habían visto a Oremheb en mi compañía, y en aquella noche de insensata alegría, entre la muchedumbre que danzaba por las calles, los conduje delante de la casa de Nefer. Las lámparas y las antorchas brillaban también allí. La casa no había sido saqueada, y desde la calle se oían las risas y los gritos de los beodos. Pero en aquel momento mis rodillas comenzaron a temblar, y dije a los soldados: «He aquí la orden de Oremheb, mi amigo, el comandante real. Entrad en esta casa. Encontraréis en ella a una mujer que mantiene la cabeza alta y cuyos ojos son verdes como la piedra. Id y traédmela, y si se resiste, dadle un golpe con el asta de vuestra lanza, pero no le hagáis daño». Entraron satisfechos, y a continuación la gente, asustada, huyó despavorida, tambaleándose, y los servidores llamaron a los guardias. Pero los soldados
regresaron con las manos llenas de frutas, pasteles de miel, jarras de vino, y llevando en brazos a Nefer, porque se había resistido y tuvieron que darle un fuerte golpe en la cabeza. Había perdido su peluca, y su cabeza, afeitada, sangraba. Puse la mano sobre su pecho, que era suave como el vidrio, y cálido, pero tenía la impresión de tocar una piel de serpiente. Sentí que su corazón latía. Observé que no tenía herida grave, y la envolví en un manto negro, como se hace con los cadáveres, depositándola en mi litera. Los guardias no intervinieron, porque vieron los soldados que me acompañaban. Los soldados me escoltaron hasta la casa de la muerte, y yo estaba sentado en la litera que se balanceaba con el cuerpo de Nefer, inerte sobre mis rodillas. Era tan bella como antes, pero para mí era repugnante como una serpiente. Así nos llevaron a través de la alegre noche de Tebas, y delante de la casa de la muerte di oro a los soldados y despedí la litera. Cogí a Nefer, y entré, y los embalsamadores acudieron a mi encuentro, y les dije: os traigo una mujer que he encontrado en la calle, y no conozco ni su nombre ni sus parientes, pero creo que tiene joyas que os compensarán por vuestro trabajo si conserváis su cuerpo para la eternidad. Se enfurecieron contra mí diciendo: ¡pobre loco! ¿Crees acaso que no tenemos bastantes cadáveres estos días? ¿Quién nos pagará nuestro trabajo? Pero después de haber abierto el manto negro, notaron que el cuerpo estaba caliente todavía, y al quitar las joyas y las ropas, vieron que la mujer era bella, más bella que ninguna de las que habían llevado a la casa de la muerte. Dejaron de refunfuñar, y poniendo la mano sobre el pecho, advirtieron que el corazón latía todavía. Entonces la envolvieron otra vez precipitadamente, y guiñándose los ojos, se echaron a reír, diciendo: vete ya, extranjero, y bendito seas, porque haremos cuanto podamos por conservar eternamente este cuerpo, y si depende de nosotros, la guardaremos aquí 70 veces 70 días para que su cuerpo se conserve para toda la eternidad. Así fue como cobré mi deuda con Nefer, que me debía ciertamente mucho a causa de mis padres. Y yo pensaba en su persona al despertarse en los antros de la casa de la muerte, despojada de su riqueza y poderío en manos de los embalsamadores, que no le permitirían volver a ver jamás la luz del día, si eran como yo los había conocido. Tal fue mi venganza, porque a causa de ella conocí la casa de la muerte, pero fue una venganza infantil, como pude darme cuenta más tarde. Hablaré de ello a su tiempo, pero quiero decir aquí que la venganza embriaga, y su sabor es delicioso, pero de todas las flores de la vida es la que más pronto se marchita, y bajo las delicias de la venganza ríe siniestramente una calavera. Y no encontraba ningún consuelo en la idea de que quizá mi acto había salvado a muchos jóvenes de una muerte vergonzosa y prematura, porque la ruina, la vergüenza y la muerte siguen todos los pasos dados por el pie de Nefer. No, esta idea no me causaba ninguna satisfacción, porque todo tiene un fin, y la existencia de Nefer lo tiene también, y es necesario que haya mujeres como ella para poder poner los corazones a prueba. Regresé a la cola de cocodrilo, donde encontré a Merit, y le dije: he cobrado mi deuda, y de la manera más cruel que puedas imaginarte. Pero mi venganza no me causa alegría ninguna, y mi corazón está más vacío todavía que antes, y tiemblo, pese a que la noche sea suave. Bebí vino, y el vino era como polvo en mi boca.
y le dije: en verdad te digo que mi cuerpo se reseque si vuelvo jamás a tocar a una mujer, porque cuanto más pienso en las mujeres, más las temo, porque su cuerpo es como un desierto devastado, y su corazón un cepo mortal. Ella me tocó la mano, y mirándome con sus ojos pardos, me dijo: Sinué, no has encontrado todavía a la mujer que haya querido hacer tu felicidad. Entonces yo le dije: que todos los dioses de Egipto me protejan de la mujer que quiera hacer mi felicidad, porque también el faraón quiere hacer la felicidad de su pueblo, y el río arrastra infinidad de cadáveres fruto de su bondad. Bebí más vino y llorando le dije: Merit, tus mejillas son lisas como el vidrio y tus manos son cálidas. Permíteme esta noche tocar tus mejillas con mis labios y guardar entre las tuyas mis manos frías, para que pueda dormir sin pesadillas, y te daré cuanto me pidas. Ella me sonrió tristemente y dijo: me doy cuenta de que la cola de cocodrilo habla en este momento por tu boca, pero estoy acostumbrada y no te guardo rencor. Debes saber, Sinué, que no te pediré nada, y que no he pedido todavía nunca nada a un hombre ni aceptado regalo alguno, porque si quiero dar algo, lo doy de todo corazón, y a ti te lo daré con mucho gusto, porque soy tan solitaria como tú. Tomó la copa de mis manos, extendió la alfombrilla y se acostó sobre ella, y yo me tendí a su lado y me calentó mis manos frías. Con mis labios toqué la piel lisa de sus mejillas y respiré el olor de cedro de su piel, y me divertí con ella, y fue para mí como un padre y una madre, y como el fuego para un hombre temblando en una noche de hielo, y como la luz de la ribera que en una noche de tempestad conduce al marino a puerto. Cuando me quedé dormido, fue como Minea para mí, la Minea que había perdido para siempre, y yo reposaba a su lado como en el fondo del mar al lado de Minea. Y no tuve malos sueños, sino que dormí profundamente, mientras ella murmuraba a mi oído las palabras que las madres dicen a sus hijos asustados por las tinieblas. A partir de aquella noche fue mi amiga, porque en sus brazos creía de nuevo que existía en mí, y fuera de mí, fuera de mi saber, algo que se me escapaba, y para lo cual valía la pena vivir. A la mañana siguiente le dije: Merit, he roto una jarra con una mujer que está muerta, pero conservo todavía una cinta de plata que ató un día a sus largos cabellos. Y sin embargo, a causa de nuestra amistad, estoy dispuesto a romper una jarra contigo, si lo deseas. Pero ella bostezó, y llevándose la mano a la boca, dijo: no debes beber nunca más ninguna cola, Sinué, porque al día siguiente dices tonterías. Recuerda que me he criado en una taberna, y que no soy ya la muchacha inocente que podría dar crédito a tus palabras para llevarse después una decepción. Cuando te miro a los ojos, Merit, creo que existen en el mundo mujeres buenas también, le dije, besando sus mejillas nuevamente. Por esto te he hablado así, a fin de que comprendas todo lo que eres para mí. Sonrió y dijo: habrás observado que te he prohibido beber más colas de cocodrilo, porque una mujer, para demostrar que ama a un hombre, empieza siempre prohibiéndole algo para comprobar su poder. Pero no hablemos de jarras, Sinué. Sabes muy bien que mi alfombrilla estará siempre libre para ti cuando estés demasiado solo y triste. Pero no te enfades, Sinué, si alguna vez descubres que en el mundo hay otros hombres solitarios y afligidos, porque soy libre de elegir mi compañía, y no quiero de ninguna manera ligarte. Por esto, a pesar de todo, te voy a ofrecer con mis manos
una cola de cocodrilo.